Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los cielos. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los cielos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Grandes son las maravillas del Señor, amén. El Señor enseña y dice: un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo, hermanos? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahorita seguimos leyendo. Pregunto, ¿dónde está lo nuevo de este mandamiento? Como yo os he amado, porque habíamos leído en Marcos 12:31, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice: yo les doy un nuevo mandamiento, y este nuevo mandamiento es que se amen unos a otros, pero ya no como ustedes mismos. Ahora, ámense unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el Señor da el testimonio de eso, que es impactante para el mundo entero, hermanos. O es impactante o es piedra de tropiezo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Qué impactante de una manera positiva, hermanos, es que la gente que nos rodea pueda dar ese testimonio. Mencionaba la semana pasada, como lo dijera Tertuliano, un escritor y apologista del año 160 después de Cristo, que comentaba a la gente que no era de la iglesia. Él le llamaba los paganos. Les comentaba, al referirse a los seguidores de Jesús, Tertuliano les decía: miren cómo se aman. ¿Qué testimonio tan impactante es este, hermanos? Que la gente de fuera de la iglesia pueda dar este testimonio y decir: miren cómo se aman. Hermanos, que la gente que está alrededor nuestro, especialmente nuestra familia, que diga: mira cómo cambió la vida ¿de quién podemos poner ahí? De Moisés. Mira cómo cambió la vida de Moisés.
cómo ama a sus hermanos. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Aleluya. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Dónde queda la palabra de Dios cuando Jesús dice, primero les dije, amen a su prójimo como a ustedes mismos, pero por si acaso no se aman ustedes mismos, ahora les digo, amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes? Tremenda cosa es este mandamiento del Señor para nosotros. Y acuérdense que este mandamiento de amar al prójimo, de amar al hermano, de amar al vecino, de amar a todos los cercanos, es de la misma naturaleza que el primer gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2, mire, vayan conmigo ahí, vamos a leer unos pasajes así muy rápido, pero vamos primero a Primera de Juan capítulo 2, y el apóstol escribe aquí replicando lo que el Señor ya había enseñado. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, fíjense, tremenda cosa, ¿no? Sino el mandamiento antiguo, que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿cuál es la realidad, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Está todavía en tinieblas. O sea, a Dios no lo engañamos, hermanos. Tal vez nos engañamos nosotros, pero el Señor claramente dice, el que dice que está en la luz, el que dice que es cristiano, el que dice que camina en la nueva vida y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No os escribo un mandamiento nuevo. Era un mandamiento antiguo porque, hermanos, los creyentes en Dios habían oído de este mandamiento desde el principio. Pero Juan le llama aquí nuevo, un mandamiento nuevo o diferente, digamos diferente, repitiendo las palabras del Señor. En el cristianismo, hermanos, o fue el cristianismo el primer grupo en practicar el amor a los hermanos con un motivo muy alto, de un rango muy alto. Fue el cristianismo, hermanos. Esto fue posible, hermanos, a partir del evangelio. No era posible sin el evangelio. Es posible a través del evangelio practicar este nuevo mandamiento. Esta expresión, como yo os he amado, es imposible sin el evangelio. No sé cuántos meses, hermanos, y me atrevo a pensar tal vez años, nos va a tomar estar estudiando la carta a los romanos, porque nos da una claridad del evangelio, la nueva vida en Cristo, la responsabilidad cristiana, la seguridad de la salvación, la importancia de nuestras prácticas espirituales, el desear ser como Cristo, vivir como Cristo, el no satisfacer los apetitos de nuestra carne sobre los deseos del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que pasa, hermanos, después del evangelio. Antes del evangelio, hermanos, no nos importaba
ni dañar, ni maltratar, ni ofender, ni lastimar, no nos importaba nada. Pero tal vez deberíamos tener un santo pesar. Permíteme llamarlo santo pesar y decir: me agarraste ahora que soy cristiano. ¿Me explico? Me lo hubieras dicho antes. ¿Antes de qué? Antes del Evangelio. El Evangelio vino a cambiar nuestra vida, hermanos. Y si no es así, decía nuestro maestro de la escuela dominical, preguntémonos si tenemos el Evangelio. ¿Vale la pena hacernos esa pregunta? ¿Vale la pena hacernos ese análisis? Porque del Evangelio depende la vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sin el Evangelio no hay salvación, sin el Evangelio no hay cambio de vida. Y cuando venimos a Cristo y nuestra vida es transformada, nos suceden cosas que nos sucedían en el pasado, y algunas veces con ese pesar santo podemos decir: híjole, bendito sea Dios. Si esto me hubiera pasado antes, ¿quién sabe? ¿Me explico? La muestra de amor, hermanos, por nuestro prójimo viene después del Evangelio. Aunque la humanidad entera escuche del amor, aunque la humanidad entera conozca la Biblia y lea del amor, no sucede nada hasta que no hay un nuevo nacimiento como resultado de entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juan le llama un mandamiento nuevo, porque él incluye, hermanos, esta piadosa manera de practicarlo, como yo los he amado. Pensemos por unos minutos, hermanos, recordemos algunos pasajes en la Escritura. ¿Cómo nos mostró Dios su amor a nosotros? Para comprender: como yo os he amado. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Fácil de comprender eso? Fácil de comprender que Cristo está viéndonos a nosotros en nuestra vana, válganme la expresión, hermanos, y cochina manera de vivir que teníamos sin Cristo, y que Cristo en su soberanía dijo: por ti doy mi vida en la cruz del Calvario. Amor, ¿verdad? El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando vivíamos de esa manera, Él murió por nosotros. ¿De qué otra manera Dios nos muestra su amor, hermanos? Porque dice: amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Yo di mi vida por ustedes cuando ustedes eran pecadores. ¿De qué otra manera? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y no nos da la oportunidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. El amor de Dios. Y una de las máximas expresiones del Señor la leemos en Lucas capítulo 23. Registra el evangelista en el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué decía el Señor, hermanos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto estaba ya en el momento. El Señor está en la cruz, a punto de entregar su vida por completo. Pero antes de que Jesús dijera esto, Él fue escarnecido. Él cruzó la vía dolorosa. Un domingo antes,
La multitud tendía sus mantos y ponía palmas a la entrada de la ciudad. Y la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Poquitos días después de eso, cuando la autoridad le pregunta: ¿es día de fiesta? Y acostumbramos soltar a un prisionero. Tenemos dos. Tenemos a este Jesús que es acusado de llamarse el Hijo de Dios. A este Jesús acusado de decirse el Cristo. Y acá tenemos a Barrabás. ¿A quién prefieren? Y toda la gente dijo: suéltanos a Barrabás. Esta misma gente que había dicho: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la autoridad le pregunta y les dice: ok, le suelto a Barrabás, ¿y qué hago con este? Y toda esa multitud dijo: crucifícalo. Dale la muerte más vergonzosa que existe. Y cuando estaba ejecutándose eso que la gente había pedido en ese momento, el Señor, con ojos de compasión, viendo al Padre, les dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Estamos leyendo, hermanos, de la muestra más grande del amor de Dios, para comprender que Jesús dijo: el nuevo mandamiento es que se amen como yo los he amado a ustedes. Vivimos episodios en nuestra vida, hermanos, en que nuestra integridad no está en peligro. Solamente nuestro orgullo, solamente que opaquen nuestras ideas u opiniones, por los cuales podemos levantarnos en ira, en enojo, y guardar cosas en nuestro corazón que no nos permiten perdonar a nuestros hermanos. El amor, entonces, hermanos, hacia nuestro prójimo es el amor que imita las pisadas de nuestro Maestro, como yo los he amado. San Juan capítulo 15, versículo 10, hablando el Señor Jesús. En Marcos, Él dijo: ámense unos a otros. El apóstol Juan escribió: les doy un nuevo mandamiento. Entonces en Juan capítulo 15, versículo 10, Jesucristo enseña y dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor, hermanos? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La expresión, hermanos, que os améis como yo os he amado, siempre, hermanos, va a ser en el tiempo presente. Siempre va a ser en el tiempo presente, que habla de actitud y acción presente. En alguna ocasión, Jesús, hablando del perdón, uno de sus discípulos muy cercanos se atrevió a decirle al Señor: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Debo perdonarlo hasta 7 veces? Se le hacía mucho. Y Jesucristo le dijo: no te digo hasta 7, sino aún
70 veces 7. Dicen algunos teólogos, hermanos, que eso no es una multiplicación. Y qué bueno, porque si fuera una multiplicación, son muchos números. Ahora, muchos teólogos dicen que esa es una interpretación para cada día. Si hacemos multiplicación, entonces 70 veces 7 nos da el resultado de 490 veces. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Le echamos matemáticas si queremos y nos va a decir, perdónalo 490 veces. Pero alguien, dicen los teólogos, no habla de números, habla de la obediencia al mandamiento del Señor. Mandamiento que siempre se traduce en el presente, que habla de actitud y acción constante. Vuelvo a la pregunta del inicio, hermanos. Entonces, ¿es fácil ser cristiano? ¿Es difícil ser cristiano? ¿Es difícil porque Dios lo hizo difícil entonces? ¿Dios hizo una fórmula cristiana difícil de practicar? Tenemos que decir no. Dios no hizo una forma difícil de un evangelio difícil de practicar. La cuestión que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es muy seria y muy sinceramente. ¿Tengo a Cristo en mi corazón que me lleve a perdonar a mi hermano que me ofende 7 veces al día? ¿Tengo que hacerlo? ¿Es la fórmula o soy yo? Hermanos, cuidemos nuestro corazón hacia nuestro prójimo, porque muchas veces nosotros nos estamos hundiendo en nuestro rencor, en nuestra amargura, en nuestro sentimiento hacia nuestro prójimo. Y nuestro prójimo duerme a sus anchas y en las mañanas se sirve un cafezuco con unas donas y unas galletas. Y nosotros ardidos porque esa persona me cae mal, me molesta, no la tolero, no la soporto, etcétera, etcétera. Y pensando tantas cosas. Y el prójimo nuestro ni nos hace en la vida. Comprendamos eso. Además de como cristianos cometemos de los pecados más duros en la vida, que es el desobedecer a nuestro maestro. Porque son palabras de nuestro maestro. Si ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Un mandamiento, hermanos, expresado siempre en el presente. Es bien fácil, amados hermanos, es bien fácil guardar rencor. Dicho con todo respeto, dicho con todo cariño. Lo que voy a decir me va a hacer, en cuanto termine la reunión, nadie se mueva, me dejan primero salir a mí, porque si no me pueden atorar en la puerta y no me dejan salir. Dicho con todo cariño y con todo amor para mis hermanas en Cristo, para las mujeres. ¿Saben ustedes que son ustedes más susceptibles a guardar cosas en su corazón? Más que los hombres. ¿Cuántas mujeres, hermanos? Como decía el hermano David hace ratito, el Señor perdonó nuestros pecados. No sé qué hizo con ellos, pues si los hizo bolita o no sé cómo lo hizo, pero lo que sí dice la Biblia es que los sepultó en lo profundo de la mar para no acordarse de ellos jamás.
¿Y cuántas veces más en un diálogo que tenemos a veces con la esposa? Y luego la esposa dice, ¿te acuerdas que me dijiste? Y entonces pues uno como hombre pues es más olvidadizo, ¿no? No me veas, espérate. Haz como que estás leyendo la Biblia. ¿Me vas a dar de comer de todas maneras? ¿Te acuerdas que me dijiste? Yo le digo, no me acuerdo. Vivíamos en Guadalajara. Hace 15 años que no vivimos en Guadalajara. Y luego, ¿en cuál casa? En la de las juntas. Uy, hace 35 años vivíamos en la casa de las juntas. Y tú me dijiste, y no se te ha olvidado. Bueno, eso es pasajero, porque a pesar de eso hemos convivido por 35 años. Pero ¿cuántas veces ese tipo de cosas, hermanos, nos mantienen separados de familia y de hermanos en Cristo? Saben que tristemente es tan común en un sector del cristianismo, no puedo decir de la iglesia, porque no es la iglesia esto, pero en un sector del cristianismo sucede que es tal el desacuerdo, el disgusto, que se encuentran en la calle y ve el hermano que viene allá, el otro hermano, y se cambia de acera para no saludarlo. Y dice, es que lo que me hizo nunca se lo voy a perdonar. Sucede, hermano, no le estoy contando ninguna historia, ninguna parábola. No, es una realidad. ¿Qué es el pecado aquí? ¿Qué es lo más triste? Que estamos violando el mandamiento de Cristo. Arbitrariamente. Amen a su prójimo como yo los amé a ustedes. Y simplemente porque salimos en desacuerdos en las cosas que estábamos opinando, perdemos hasta la amistad. Acabo de escuchar, hermanos, ese testimonio hace 2 semanas. De personas que se encuentran en la misma tienda y lo ve y dice, híjole. Y se sigue surtiendo, porque ya el otro hermano está por pagar. Y luego se asoma y ya se fue y regresa lo que echó extra y luego ya viene para pagar. Y con una sonrisa al cajero. La última parte de esta serie, hermanos, voy a hablar en contra de la hipocresía, según nos enseña la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo, simple y sencillamente, ámenlo como yo los amé a ustedes. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero acuérdense, hermanos, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros a causa del Evangelio, del nuevo nacimiento, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador. Y es posible por Cristo en nosotros. Primera de Juan capítulo 3, hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Siempre me ha encantado este versículo, hermanos, este pasaje de la Escritura. Versículo 9, comenzamos en el verso 9. Primera de Juan 3, 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pecamos, hermanos? Sí. ¿Le faltamos a Dios? Sí. ¿Ofendemos a Dios? Sí. Todos los días debemos estar muy alertas en nuestra manera de hablar, de vivir, de pensar, porque somos muy susceptibles a fallarle al Señor. Y cuando reconocemos que ofendimos a Dios en palabra, en acción o en pensamiento, tenemos el recurso maravilloso del arrepentimiento inmediatamente. Pero dice el Señor, no practica, no solamente no peca, sino no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él
Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios nos ayude, hermanos, y Dios nos bendiga. Hay un escándalo ahorita en Estados Unidos, hermanos. Platicaba ayer con mi yerno de cómo ha sido frecuente, hermanos, tristemente, en Estados Unidos el descubrimiento de líderes religiosos viviendo una doble vida. No cayendo en pecado, sino viviendo una doble vida. El más reciente, pues está ahorita, ¿no? Todas las noticias hablan de un líder que finalmente fue destituido de su membresía en su iglesia porque no cometió pecado. Tenía 5 años viviendo en pecado con una doble familia. Un predicador de renombre en todos los Estados Unidos. ¿Y dónde queda entonces, hermanos, esta enseñanza del maestro? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10 dice, miren si no tiene marcado este versículo en su Biblia, márquelo. Si para usted no es pecado marcar su Biblia, este versículo 10, márquelo, memorícelo, téngalo presente en su vida. Porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, simple y sencillamente, no es de Dios. Si no es de Dios, es del purgatorio. La semana pasada en la dominical estudiamos que no hay purgatorio, ¿verdad? No hay. Y aquí dice el Señor, o es de Dios o es del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí pongan ustedes lo que sigue. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y veíamos que 6 de los mandamientos del decálogo es con relación a este mandamiento, nuestra relación con nuestro prójimo. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Y nos pone un ejemplo, hermanos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Amados, no seamos como Caín. Nuestras palabras muchas veces son mortales si vienen del maligno. El caso de Caín, cuidado con eso. ¿Y por qué causa le mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Aleluya. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, si es necesario, hermanos, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Hermanos, no es fácil. No porque el Señor haga complicada la vida cristiana. Ser cristiano es fácil porque no estamos solos. ¿Qué hace complicada la vida cristiana? Ceder a nuestros intereses personales. Doblegar nuestro orgullo y nuestro carácter. ¿Qué hace difícil la vida cristiana? El que no siempre me salgo con la mía. Eso me lo hace difícil. Porque él tiene que salirse con la suya. Eso no lo puedo tolerar.
entonces podemos decir, sí, es difícil ser cristiano. Y va a ser. Yo le pondré un calificativo todavía más alto. No solamente sería difícil, sería imposible, sería intolerante. Pero recuerden esto, mis amados hermanos. Después de conocer y entender el Evangelio, la vida en Cristo es diferente. Amén. Quisiera animarles a reflexionar muy seriamente. Especialmente, hermanos, digo, son muchas las áreas, hermanos. Son muchas las áreas, muchas. El aspecto laboral, el aspecto de la colonia, el aspecto de la familia, el aspecto de la iglesia, el aspecto entre iglesias. Es tan difícil todo ese tipo de relaciones. Pero hermanos, en Cristo no hay opción. Como alguien dijo en alguna ocasión, o somos o no somos. Y que Dios nos ayude, hermanos, a madurar en la vida cristiana de tal manera que siempre podamos caminar con nuestro rostro levantado y ver a nuestro prójimo con el rostro levantado, con el rostro de un hijo de Dios, con una limpia conciencia y con una demostración del amor de Dios en nuestro corazón. Este mandamiento es de naturaleza divina y es de parte del Señor. Que nos amemos como Él nos lo ha mandado, como Él nos lo ha demostrado. Amén. ¿Tiene alguien que perdonar, hermano? ¿Tiene alguien que hace que pierda su paz? ¿Tiene alguien que hace que pierda su tranquilidad? Podemos decirle esta mañana al Señor, cámbiame, Señor. Yo ya no quiero vivir así. Quiero vivir en obediencia y en santidad. No sé qué va a pasar con esta persona que tú sabes que me ha molestado, que yo lo molesto. ¿Será, hermanos, que amar al prójimo significa a los que están a nuestro lado en la iglesia? ¿Será, hermanos, que amar al prójimo significa amar al esposo, a la esposa, al yerno, a la nuera, al suegro, a la suegra, al abuelo, a la abuela? ¿Será que significa todo eso? Tenemos que decir sí. Toda la persona que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. ¿Habrá que perdonar a alguien, hermanos? No hay juicio. Nadie puede juzgar a nadie. Pero yo hablo a su corazón. ¿Hay alguien allí en su corazón que usted tenga que decir? Si usted dice y yo escuchara su voz y me dijera, pastor, entonces tengo que perdonar a... Y yo le diría, sí. Sí, es lo que dice la Biblia. Sí. El Señor, a punto de tirar la última gota de su sangre en su cuerpo, a estas personas que le sacaron su sangre, le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su vida fue quitada de él, y por quienes le quitaron la vida, el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay personas que han lastimado nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestro orgullo. Hay personas que nos han lastimado.
Amados hermanos, no podemos seguir en la vida cargando estas cosas en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Preocúpese por su corazón, preocúpese por su interior. Y yo quiero animarle esta mañana a decirle a Dios: cámbiame. Y usted tome la decisión simplemente de decir: Dios, con tu ayuda hoy yo decido perdonar a esta persona, esté donde esté. Yo decido perdonar a esta persona, a este prójimo mío. Lo decido perdonar, porque no quiero vivir un cristianismo con esclavitud. Quiero vivir un cristianismo en libertad. No quiero hacer nulo el sacrificio de Cristo. Quiero vivir en la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Yo le animo a tomar esa decisión. Es una decisión muy personal. Usted y Dios. Si acaso hay algo ahí en su corazón, cantemos. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.